y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. You think there's anything afterwards? Afterwards? I don't know. I don't think so. I think this is it, right? Maybe. My dad is very religious, Yeah, but but realistically, though, I don't know. that's it. We don't know. We can't know. But I've got my suspicions. I've got my fucking suspicions. ¿Crees? Le pregunta Logan a Colin, ¿que hay algo después de todo esto? De la nada se lo pregunta. No sé, dice Colin. Yo pienso que no, dice Logan. Tal vez, dice Colin. Y le empieza a contar que su familia, su padre, son religiosos. Y Logan se autoconvence o intenta incluso convencerlo a Colin de que no hay nada más, no podemos saber. Pero creo que no hay nada más. En esa charla que habíamos visto en el episodio anterior a este en que todo se desata, estaba parte de la clave de lo que iba a pasar, no lo sabíamos obviamente. En esa charla con Colin también está el recuerdo de lo que luego sucederá. En esa escena donde la soledad, la pérdida, se ve en un cuerpo, en una imagen que dura no más de 2 segundos. Colin, su guardaespaldas, su secretario, su hombre de confianza, su amigo. Para Cox, según ha dicho en algunas notas, la clave de la escena es que se sincera con alguien que nunca ha querido nada de él, salvo respeto, y por eso lo considera un amigo, Logan, a Colin. Todo el mundo quiere algo de Logan, dice Cox, y sus hijos son dependientes de él, de una forma muy insana. Pero aún así, los quiere. Es una tragedia, pero él quiere a sus hijos. Logan quiere a sus hijos, dice Cox. Pero el problema es que para sus hijos eso no es suficiente. Quieren más y no hay más. Solo está el negocio y no quiere que lo destruyan, y se los dice, no son gente seria. Los 2 segundos de Colin, cuando pasa lo que pasa, muestran la verdadera soledad y el dolor del no hay después. Él no tiene que ocuparse ni de hablar con la prensa, ni de hacer la declaración de la compañía, ni de vigilar las acciones en baja o en suba, ni de acquisitions, ni de resolver qué hacer con el amor no dicho o el odio al padre. A él le queda un auto vacío. ¿A quién va a trasladar? Esa escena de Colin en el bar con Logan, cuando Logan se escapa de su propio cumpleaños, me hizo acordar a una parte de House of Cards, en esos 4 o 5 capítulos en que House of Cards fue buena, antes de volverse caricatura. Cuando Frank Underwood se escapaba a ese rincón de Washington DC a comer ribs. Ese minuto en que alguien no tiene que cuidarse las espaldas. Logan subió las escaleras del avión caminando, no las pudo bajar. Y ahí fue cuando a los fans se nos detuvo el tiempo. Este episodio de Anaconda sale a casi una semana de el
episodio de Succession en cuestión. Hay spoilers, obvio. Ahora, ¿qué pasa con los spoilers y las redes sociales? Es un temón. Y algunos, la verdad se fueron a la mierda con los spoilers. The Guardian metió el tema y publicó una nota sobre esto. Esa nota dice: por lo general comenzaría un texto, así como este, con una advertencia sobre los spoilers. Señalaría que estoy a punto de hablar sobre eventos importantes que tuvieron lugar durante un episodio de televisión reciente, y luego haría lo posible para persuadir a cualquiera que no haya visto eso que deje de leer, para que no se arruine el disfrute del episodio. Pero honestamente, dice la nota, ¿cuál es el punto? Si vio alguna copia del Daily Mail, en vivo, online o en televisión, o vio el obituario en la portada de un diario, ya no hay nada que decir. Es verdad, dice la nota, que no se puede achacar la falta de decencia solo al Daily Mail, porque todos han estado en eso. Apenas terminó el episodio, es verdad, Internet se convirtió en un campo minado, el más grande de los últimos tiempos, con casi todo el mundo pisoteándose para destrozar el nudo del episodio. Fue atroz. Hubo tweets, entrevistas post-mortem con el elenco y el equipo de Succession, la nota del LA Times. Brian Cox apareció incluso en un programa de entrevistas con Stephen Colbert el lunes por la noche para hablar específicamente sobre lo que le había pasado a su personaje, y se podía escuchar a la audiencia gimiendo desesperados porque aún no habían visto el episodio. Y sin embargo, por otro lado, lo que le pasó a Logan Roy fue un evento monumental. Uno de los espectáculos más impresionantes del mundo de la cultura y la ficción de los últimos años. El actor principal era al que le pasaba esto. La audiencia quiere buena ficción, quiere que pasen cosas, pero cuando pasan, y a su actor principal, se nos detiene todo. Ahí vimos lo que es la escritura y la actuación de esta serie, y por eso la amamos tanto. Así fue que un poco por eso es que reaccionaron muchos como reaccionaron. Reaccionaron como si hubiera sucedido una muerte real. Para mí hay que esperar más o menos 48 horas. Hay que dar 48 horas, quizá 3 días. Pero lo que venga después, bueno, ya es cosa de quien no vio el episodio. Porque también están los que pasan 5 años de la serie y te putean porque decís algo, qué sé yo, de la boda roja en Game of Thrones. Así que debería haber una especie de protocolo, yo acuerdo con The Guardian. Un nomenclador. Cuando es una nota, desde ya advertir. A partir de acá no lea. En la gráfica es fácil. Pero en los titulares no. El cuerpo de la nota, como dice The Guardian, es un acuerdo entre escritor y lector. Hiciste clic en la historia, leíste las advertencias, así que lo que suceda a continuación depende de vos, lector. Pero, ¿y un título? Algo que puede compartirse, o aparece sin que uno lo esté buscando, salta en el teléfono con una alerta de noticias. Eso es imperdonable. Es por eso que se puteó tanto al Mail y al LA Times. Por eso fue la ira. En la vida no digital se maneja mejor. Le preguntás a alguien si ya vio el episodio y después uno continúa según la respuesta. Online es diferente y más difícil. Creo que una salida es poner la cabeza en movimiento y buscar formas de decir sin decir. Por ejemplo, no me imaginé nunca que iba a pasar eso. Charlar en código. Porque hay algo que está claro. No podemos dejar de hablar de las cosas para siempre, por miedo a molestar a alguien en internet. Insisto, a las personas, para mí, hay que darles una cantidad de tiempo respetable para decir abierta y explícitamente de qué estamos hablando del episodio.
48 horas, 3 días. Después, bueno, campo libre. Quizá un ejemplo de cómo se maneja esto fue Avengers Endgame, en 2019. Cuando se estrenó, los directores pidieron amablemente a todo el mundo que se callaran con los spoilers, hasta que terminara el fin de semana de estreno. Y en general, la gente cumplió. Eso es bastante razonable. Pero el enojo con el LA Times es tema. Es tema, pero qué maravilla lo que hizo el Los Angeles Times. No analizaron el capítulo. Hicieron un obituario. La nota que todos los diarios tienen guardada de un personaje importante. Lo aprendí en mis años de redacciones. Me lo enseñaron eso. Las redacciones ya tienen una nota lista de personas que van cumpliendo 80 años o más. Y las guardan. Es horrible, pero es mejor tener un homenaje listo que salir de raje como cuando una muerte es más sorpresiva. Entonces Los Angeles Times hizo un obituario. Sí, hubo spoiler, mega spoiler. Pero por favor, ¿qué nota? Logan Roy, magnate conservador de los medios que dio forma a la política contemporánea, muere a los 84 años. Titulazo. Logan Roy, el asediado director ejecutivo del conglomerado de medios Waystar Royco, murió solo unos días después de informar a sus empleados en términos inequívocos de que no se irá a ninguna parte. Es la bajada. ¿Y sabes qué? La tengo que leer completa porque es una nota fabulosa y porque en este episodio lo que menos nos importa son los tiempos. Dice LA Times. Hace solo unos días, Logan Roy realizó una visita sorpresa a la sala de redacción de American Television Network y pronunció un discurso estridente en el que describió una visión agresiva para la cadena conservadora de noticias por cable de cara a las próximas elecciones presidenciales. Era media tarde y de pie, sobre unas cajas de papel de impresora, el asediado director ejecutivo del conglomerado de medios Waystar Royco instó a sus empleados a vencer a los rivales de AT&T para que los pudieran reducir a malditas manchas en la carretera. Después de años marcados por el deterioro de su salud, vergonzosos escándalos y constantes especulaciones sobre su posible retiro, Roy dejó en claro que no tenía planes de pasar tranquilamente por esa noche. Cualquiera que crea que me voy a salir, por favor, métanse un banderín en el culo, dijo, usando el lenguaje florido y profano que es su tarjeta de presentación. Este no es el fin. Voy a construir algo mejor, algo más rápido, más ligero, más malo, más salvaje. Y lo haré desde aquí, con ustedes, fucking piratas. Sin embargo, su ambición final no pudo ser. Roy murió el domingo mientras viajaba a Suecia a bordo de un avión de la compañía. Tenía 84 años, creemos. Mis hermanos y yo solo queremos decir que Logan Roy construyó una gran empresa familiar estadounidense, dijo la hija menor de Roy, Giovanna Roy, en un breve comunicado a los periodistas. Como saben, la Junta se reunirá en las próximas horas para decidir sobre el liderazgo de la empresa en el futuro. Esta nación ha perdido a un campeón apasionado y a un titán estadounidense, y nosotros perdimos a un padre amado. Cuando se le preguntó sobre el papel de los hijos Roy en Waystar Royco en el futuro, respondió: tenemos la intención de guiar la compañía a través de cualquier futuro, pero estaremos ahí. Tenemos la intención de estar ahí. La causa de muerte de Roy no ha sido confirmada, pero según los informes colapsó poco después de despegar del aeropuerto de Teterboro, en New Jersey, y los intentos de reanimarlo no tuvieron éxito. Se creía que Roy y un equipo de asesores se dirigían a Suecia para reunirse con Lucas Mattsson, el director ejecutivo del gigante de transmisión de tecnología Goujo, para finalizar los términos de un acuerdo para adquirir Waystar Royco. Una figura dominante
que ejercía un poder sofocante sobre su familia, murió nada menos que cuando su hijo mayor, Connor, un libertario excéntrico que actualmente está luchando por la presidencia, se casó con la productora de teatro Willia Ferreira en la ciudad de Nueva York. Los 3 hermanos menores se habían distanciado de su padre desde que orquestó la expulsión de la empresa de ellos unos meses atrás. Abandonaron abruptamente la boda y eso despertó inmediatas sospechas entre los invitados. Algo andaba mal. Cuando el avión de la compañía aterrizó en Teterboro, los fotógrafos ya se alineaban en el perímetro del aeropuerto. La muerte de Roy deja a Waystar Royco, ya azotado por la controversia y la agitación interna, sin un sucesor claro. El precio de las acciones de la empresa se desplomó tras la noticia del domingo, a pesar de que los mercados debían estar cerrados. Esto que dice este obituario maravilloso, lo vemos en la imagen, en la serie, cuando vemos cómo se desploman las acciones y los hijos miran y dicen, esto es papá. Sigue la nota. Un portavoz de HBO que ha manejado los medios de Waystar Royco desde 2018 rechazó las repetidas solicitudes de The Times de que alguien estuviera disponible para hacer algún comentario. Son geniales. Sigue la nota. Con orígenes humildes en Escocia, Roy tomó una modesta imprenta familiar y la convirtió en Waystar Royco, uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo. Sus amplias participaciones incluyeron AT&T, el gigante de Hollywood Waystar Studios, los parques temáticos Bright Star, Adventure y periódicos, incluido el influyente tabloide New York Globe. Para sus seguidores, Roy, conocido por su desdeñoso eslogan "Fuck off", era un defensor incondicional de las voces conservadoras en los principales medios de comunicación y un ejemplo viviente de las políticas de libre mercado que defendía. Para sus detractores, Roy fue, más que cualquier otra figura individual, responsable de embrutecer el discurso político de los Estados Unidos, erosionando la confianza pública en el periodismo y brindando una plataforma para la xenofobia, la misoginia y la negación del cambio climático. Roy deja un imperio mediático en un peligroso estado de transición que comenzó hace casi ya 5 años cuando sufrió un derrame cerebral que lo debilitó. La crisis de salud desencadenó una acalorada batalla entre sus hijos adultos para sucederlo como director ejecutivo de Waystar Royco. Agitación que se intensificó por un esquema que implicaba pagos de dinero secreto a mujeres agredidas sexualmente por ex ejecutivos de la división de cruceros de la compañía, lo que planteó dudas sobre el rol de Roy. Eso terminó en una audiencia en el Senado. El magnate intentó desviar la culpa del escándalo y el consiguiente encubrimiento hacia su segundo hijo mayor, Kendall. Pero en una sorprendente actuación pública, el joven Roy alegó que su padre estaba al tanto de los abusos y había aprobado personalmente los pagos financieros a las víctimas. La verdad es que mi padre es una presencia maligna, un matón y un mentiroso, con un sentido retorcido de lealtad hacia los malos actores, dijo Kendall Roy en una conferencia de prensa televisada. Esa ruptura se convirtió en algo despiadado, en la vida privada y en la sala de reuniones. Un miembro del círculo íntimo de Roy recordó un momento en que el titán de los medios llamó al asistente de Kendall con un mensaje tremendo: voy a moler tus huesos para hacer pan. Es duro, es astuto, pero siempre fue fiel a su palabra. Así lo describió una vez Frank Vernon, el confidente de Roy desde hace mucho tiempo y ex director de operaciones de Waystar Royco. Roman, el hijo de Roy, lo expresó de esta manera: él puede hacer lo que quiera. Es una Arabia Saudita humana.
Según su propio relato, Roy fue impulsado por el deseo de escapar de las privaciones de su infancia en Dundee, Escocia, y una vez le dijo a su hijo Connor que el dinero era su capullo de rosa, es decir, la fuerza animadora de su vida. Es lo que es necesario para sacarme de aquí. Roy nació en la ciudad portuaria en 1938 y creció con pocas de las comodidades de las que disfrutaría más tarde. Según la leyenda, la casa de su familia no tenía plomería. Su madre, Ellen Elspeth Roy, viuda, luchó para mantener a Roy y a su hermano mayor, Ewan. Roy encontró consuelo en la observación de las aves y se sabía que a veces exageraba sus avistamientos. Un don para la grandiosidad que luego mostraría en su trato agresivo en la compañía. Una hermana llamada Rose murió en la infancia en circunstancias misteriosas. Se dice que Roy se culpó a sí mismo por su muerte, pero nunca habló públicamente del asunto. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba devastada, los hermanos Roy fueron enviados a vivir con un tío a Canadá. Ese tío dirigía una imprenta. Roy indicó que su tío fue abusivo con él físicamente. Según los miembros de la familia, rara vez nadaba debido a las cicatrices todavía visibles en su espalda por los latigazos que recibió en su infancia. Roy formó Waystar a fines de la década del 60 y luego se fusionó con Royco para convertirse en Waystar Royco. Es el quinto conglomerado de medios más grande del mundo, valorado en 16.400 millones de dólares. Con sede en la ciudad de Nueva York, la empresa opera en 50 países de 4 continentes en los sectores de entretenimiento, noticias y resorts. Sus medios de comunicación incluyen el New York Globe, el Cincinnati Standard, el Chicago Daily, Les Temps du Paris, el Shenzhen Sun, así como las cadenas de televisión ATN, su buque insignia, NCN y LNN. Waystar también es propietaria de la productora de cine Waystar Studios, que estrenó hace poco la película infantil El pavo más grande del mundo, y produjo una variedad enorme de títulos, desde el éxito de taquilla Calispitron hasta el favorito de los festivales, Eric is a Sinner. El éxito permanente de Roy a lo largo de los años generó en él una perspectiva comercial inquebrantable. La gente viene a nosotros porque no les vendemos nada, declaró una vez en una reunión interna. Ningún paquete de estos malditos, Naciones Unidas, Volvo, Gender, va a hacernos cambiar. Bajo el liderazgo de Roy, la compañía también realizó incursiones agresivas, pero desordenadas en medios digitales. Adquirió un sitio de noticias, Volter, por $1.000 millones en 2018, solo para cerrarlo meses después en medio de un tremendo caos por la sindicalización. El reciente lanzamiento de su plataforma de transmisión de películas y de TV, StarGo, se vio empañado por algunas fallas vergonzosas. Siempre conocida por su perspectiva conservadora, ATN ha adoptado en los últimos años un tono político cada vez más estridente, encarnado por Mark Ravenhead, presentador de The Bunker, y un agitador de extrema derecha que se casó en la casa de Adolf Hitler en los Alpes bávaros. Con la bendición de Roy, también se ha defendido la candidatura presidencial del representante Sherid Mencken, un provocador nacionalista blanco. A pesar de que su actitud alcista cobraba gran importancia, Roy tenía debilidad por las bromas sencillas de la vida. Era un admirador de la lasaña y la salsa de arándanos en lata. A pesar de no haber servido nunca en el ejército, atesoraba su colección de medallas de guerra, que incluían una Victoria Cross y una medalla canadiense de la 16ª Infantería de la Primera Guerra Mundial. Y ser millonario lo convirtió en un enigma cuando se trataba de hacer regalos. Su hijo Kendall bromeó una vez que los intentos de regalarle la biografía del general Douglas MacArthur fueron inútiles.
ya tiene 7 copias. A pesar de su salud cada vez más frágil, Roy no mostró signos de desaceleración o reducción de su temperamento feroz. Roy, cuyo apellido deriva de la palabra normanda para rey, gobernó su dinastía mediática como un monarca absoluto y mostró poca misericordia con cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso con la familia. Podía ser asombrosamente cruel y vengativo. En un incidente notorio que tuvo durante un viaje de cacería en Hungría, Roy obligó a su yerno, Tom Wambsgans, a su sobrino nieto, Greg Hirsch, y al director financiero de Waystar, Carl Müller, a gatear por el suelo comiendo salchichas. Una humillación, juego al que llamó jabalí en el suelo. Todo eso porque sospechaba que estaban hablando con la biógrafa Michelle Pantzl. Más recientemente, hizo maniobras para despojar a sus 3 hijos menores, Kendall, Roman y Siobhan, de su control sobre Waystar Royco, porque se opusieron al acuerdo con Goyo. Los hermanos tomaron represalias adquiriendo el venerado Pierce Global Media, un activo que su padre había codiciado durante años. Roy también permaneció cerca de Wambsgans, ahora uno de los principales ejecutivos de AT&T, a pesar de su amargo proceso de divorcio con Siobhan Roy. Las relaciones con su hermano, Iwan, un activista medioambiental que donó la fortuna de $250 millones que amasó como accionista de Waystar a Greenpeace, se habían distanciado durante décadas cuando AT&T y los periódicos de Waystar adoptaron puntos de vista conservadores, de línea muy dura. Poco se sabe sobre la primera esposa de Roy, la madre de su hijo mayor Connor, pero luchó contra una enfermedad mental y fue admitida involuntariamente en un hospital psiquiátrico residencial bajo las órdenes de Roy. Su segundo matrimonio, con la aristócrata británica Caroline Collingwood, ayudó a Roy a expandir su influencia en el Reino Unido. La pareja tuvo 3 hijos y luego se divorció, pero renegociaron los términos de su acuerdo hace unos meses para obligar a sus hijos a abandonar el negocio. Las relaciones con su tercera esposa, Marcia Roy, que una vez vivió en Francia y posiblemente nació en el Líbano, pero nadie puede decirlo con certeza, se han roto desde el breve mandato de Ria Jarrell como ejecutiva de Waystar Royco. A Roy le sobreviven su esposa Marcia, hijos Connor, Kendall, Roman y Siobhan Roy, sus nietos Iverson y Sophie Roy, su sobrino nieto Greg Hirsch. Hasta el final fue uno de los magnates de los medios más despiadados y polarizadores de su generación, y disfrutó confrontando los cambios sísmicos que han transformado la industria. Sí, todo cambia, dijo Roy una vez. El estudio se iba a derrumbar cuando lo compré. Todo el mundo se iba a quedar en casa con las cintas de video. Pero, adivinen qué, no, hay que salir. Nadie iba a mirar la cadena excepto que le diéramos chispa. Y nosotros lo hacemos. Aparentemente, todos opinan de que todo era fucking obvio. Esta nota es absolutamente excepcional y por eso dije, bueno, la leemos completa. Lo cierto es que hay detalles tan perfectos en la serie que hasta algo absolutamente menor, como ese momento cuando Logan Roy se sube a la caja de papel para imprimir en medio de su canal de televisión. No es una escena logradísima, es una copia de algo que efectivamente pasó en el medio del canal de televisión. Rupert Murdoch hizo agarrar, efectivamente, una cantidad de cajas de papel para imprimir y se subió ahí
para hablarles a sus empleados. El discurso fue exactamente igual y todos creímos que era ficción. Logan Roy es un conservador del ala dura. Rupert Murdoch también lo es. Brian Cox, todo lo contrario. Y él dijo que las personas estaban atrapadas entre la espada y la pared. Así lo dijo cuando hablaba mucho durante la presidencia de Trump. Dijo que Trump era la prueba de que estamos idiotas. Y de hecho lo mismo dijo para quien entonces era el primer ministro británico, Johnson. Dijo, es muy frecuente en esta época que estos escandalosos y ridículos individuos, que son mucho más ridículos que Logan Roy, tengan puestos de poder. Y el espectáculo, sostuvo Cox, Succession, lo que realmente ha capturado es esta disonancia que hay hoy en el mundo. Hace poco en una nota le preguntaron a Brian Cox cómo termina la temporada y le contestó a Meredith Blake, la entrevistadora que tenía enfrente en Nueva York. Le dijo, podría decírtelo, mientras tomaba un sorbo de su latte helado. Pero claro, después de decírtelo, tendría que matarte. Es decir, Cox le respondió como respondería Logan. Logan es uno de los favoritos de las redes sociales. GIF, memes, su fuck off. De hecho, hasta un barbijo hubo durante la cuarentena que decía fuck off. Él mismo se lo puso. Cox nos dejó clásicos. Tal vez no Logan más que los clásicos memes, pero Cox sí nos dejó clásicos. Cox milita en el Partido Nacional Escocés y se describe a sí mismo como socialista. La primera vez que leí algo, lo recuerdo bien, fue la noche de la elección, noviembre del 2016. Sí, tengo fijado eso en mi memoria. Fue bizarro, fue ludicrous. Creo que entramos en una era de ludicrousness, una nueva forma de tiempo. Era un show y perfectamente tenía que ver con esto que estaba pasando. Nadie creía lo que estaba pasando, ni siquiera él veía lo que estaba pasando. Fue el más sorprendido. Oh, gané. Oh my God. Increíble. Entonces, si hubiera votado, ¿votó? Sí, me gusta Elizabeth Warren. Alguien con un plan. Elizabeth Warren, la que mejor entiende el problema de la monopolización de Silicon Valley. La que hasta dijo que la ahora Meta, entonces Facebook, tenía que seguir los pasos que Estados Unidos había tenido con Standard Oil. Logan fue moldeado a imagen y semejanza de Murdoch, el complejísimo Murdoch, al que se le soltó la cadena con las TEC. El primero al que se le soltó la cadena con las TEC. El enemigo principal de Harry, el príncipe, bueno, el ex príncipe del Reino Unido. El que lidia hoy con un proceso por la cobertura de votación de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ese Rupert Murdoch, ese Logan Roy, por las acusaciones de fraude de Trump y lo que hizo su cadena Fox. Vamos con Murdoch. Murdoch siempre ha entendido el valor de la audiencia, en términos de poder y dinero. Para él, la elección es simple. En este juicio que se está llevando adelante en Estados Unidos, en el juicio con Dominion, un abogado le preguntó a Rupert Murdoch por qué no quería antagonizar con Trump después de las elecciones. Y él dijo, es que tiene muchos seguidores, así nomás. Probablemente, dijo, eran en su mayoría espectadores de Fox. Habría sido estúpido confrontar con mi propia audiencia. Este juicio sienta en el banquillo a Fox News,
tras una demanda por difamación del fabricante de las máquinas de votación, esta empresa Dominion. Y será una prueba para toda una estructura ideológica de los Estados Unidos con lo que ellos entienden por libertad de expresión en la prensa de Estados Unidos. Como si no alcanzara con la maravilla que es Succession, llega la realidad a mostrarnos cuánta razón y contexto pone esta ficción. Y ojo, esta afirmación que hago es todo lo contrario a lo que propuso la amiga Laura Di Marco, porque yo sí entendí la ficción y entiendo también que las más de las veces la ficción es antena y esponja de una época. Es un diagnóstico, una pincelada, un paisaje, una postal. No es una propuesta. El modo literal de entender las ficciones es de quienes no tienen pensamiento abstracto. Y no es mi caso. Perdón, Laura. Sin duda esta demanda, la de Estados Unidos, la de Dominion contra Fox, se trata de uno de los casos por difamación más importantes de la historia de Estados Unidos y amenaza con dañar financiera y reputacionalmente a la cadena de televisión de Murdoch, tan luego Fox. Lo que está en juego es importantísimo para Fox News. La empresa Dominion Voting Systems interpuso una querella contra Fox News por difamación en una corte del estado de Delaware. Esto fue en marzo de 2021 y le reclama nada menos que $1.600 millones por daños. El fabricante de las máquinas alega que la cadena Fox secundó las acusaciones falsas de Donald Trump de que perdió la elección de 2020 porque las máquinas de votación estaban trucadas. Dominion sostiene que sabía Trump que esto no era cierto. Dominion asegura que la cadena apoyó las acusaciones de Trump porque estaba perdiendo audiencia después de que fue el primer canal en conceder la victoria a Joe Biden en el estado de Arizona, proyectando que el demócrata iba a ganar la presidencia de los comicios de noviembre del 2020, como finalmente ocurrió. Porque no quería antagonizar. Le preguntaron por qué no quería antagonizar con Trump en las elecciones. Es que tenía muchos seguidores, probablemente en su mayoría espectadores de Fox. Habría sido estúpido confrontar con ellos. Fox News niega haber difamado a Dominion y sostiene que se limitó a informar sobre lo que alegaba Trump. El escudo con el que se protege Fox, obvio, la primera enmienda que protege la libertad de expresión. Este 31 de marzo, a apenas 4 días de estrenarse la 4ª temporada de Succession, el juez Eric Davis desestimó los recursos de la cadena y decidió que el juicio iba a realizarse. En caso de ser declarada responsable de difamación, la cadena podría enfrentarse a una indemnización cercana a los $1.000 millones, lo que no sería suficiente para llevarla a la quiebra, pero sí para tener ramificaciones reales en la planificación futura y en la salud financiera general, afirmó Nicole Hemmer, historiadora especializada en medios de comunicación de la Universidad Vanderbilt de Nashville, en Tennessee. Este mediático caso va a ser analizado por un jurado del estado de Delaware. A este juicio no le falta Star System. Rudy Giuliani, defendiendo las denuncias de Trump, donde aseguraba que había sido objeto de un fraude electoral por parte de la empresa Dominion, también formará parte de todo este escándalo. El caso obviamente despertó un nivel de atención en los Estados Unidos increíble e hizo que salieran al aire numerosas comunicaciones internas de Fox, en las que se mostraba que algunos de los presentadores estrella de la cadena eran escépticos sobre las acusaciones de fraude electoral de las que la misma cadena estaba informando. Aparecía lo mismo en los documentos del propio Murdoch. Pero claro, no iba a enfrentarse con su propia audiencia. El argumento de Dominion contra Fox News en Delaware se basa en una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1964. The New York Times Company versus Sullivan.
Ese caso estableció el gran obstáculo que los que están a la vista del público deben superar para ganar los casos de difamación. Bajo ese estándar, Dominion tiene que demostrar que los responsables de la transmisión de Fox de las acusaciones sabían que eran falsas o que fueron tan imprudentes como para no haber preguntado. Esta ley, esta decisión de la Corte de 1964, fue producto de un momento muy particular en la historia del periodismo estadounidense, cuando la cobertura terrible del movimiento de derechos civiles en los diarios y programas de noticias contribuyó a una amplísima movilización social. En 1960, The Times publicó un anuncio de un grupo de activistas de derechos civiles que denunciaban la actividad policial en Montgomery. Algunas de las afirmaciones del anuncio eran falsas, y un funcionario local de seguridad pública, llamado L.B. Sullivan, demandó por difamación. El Times podría haber sido negligente al permitir que las falsedades aparecieran impresas, pero la Corte Suprema decidiría que las organizaciones de noticias necesitan cierto margen de error mientras mantienen su papel vital de responsabilizar a las figuras públicas. En ese momento, autoridades poderosas como Sullivan podrían haber usado la amenaza de una demanda fácil por difamación para desalentar cierto escrutinio. Después de todo, había ganado en los tribunales de Alabama. Así fue que los jueces dictaminaron que las figuras públicas deberían poder prevalecer en las demandas por difamación solo si podían demostrar que fueron calumniadas falsamente por la real malicia, es decir, con conocimiento de su falsedad o con un desprecio imprudente por si eso era o no cierto. Acá en Argentina tenemos quizá cercanía con algo vinculado con lo que se llama la real malicia, pero esto es tema de otro posible episodio. Viajemos de vuelta con los Roy. Roy formó Waystar a fines de la década del 60 y luego se fusionó con Royco para convertirse en Waystar Royco. Rupert Murdoch nació en 1931. Es oriundo de Australia, donde comenzó su imperio mediático que posteriormente desarrollaría en Estados Unidos. Al igual que Roy, Murdoch es propietario de periódicos amarillistas como The Sun, el suplemento dominical News of the World, las cadenas Sky y Fox News, los conservadores que producen Los Simpson. Escándalo es su segundo nombre. Espionajes en los teléfonos, cuentas corrientes e historiales médicos de importantes personalidades de todo el mundo, entre los que se encontraban miembros de la Casa Real Británica, el alcalde de Londres John Prescott, Boris Johnson, el ex primer ministro Gordon Brown, Whitney Paltrow, Elle Macpherson, Jude Law, Dodi Al-Fayed. Tras comparecer ante la justicia e indemnizar a sus víctimas por todo esto, Murdoch anunció que News of the World dejaba de publicarse y que un grupo empresarial se dividiría en dos para tener una parte informativa y otra de entretenimiento perfectamente diferenciadas. Antes de que hiciera público este anuncio, tan solo cuando se rumoreaba la división del imperio empresarial, las acciones en la bolsa de su empresa aumentaron un 8%. Si hay alguien que odia a Rupert Murdoch, es el príncipe Harry, el ex príncipe Harry. Cuenta en su libro Spare: una noche conocí a una chica, charlé con ella mientras tomábamos una copa. Yo no sabía que era una chica de la página 3. Ese es el término misógino, aceptado y cosificador para referirse a las chicas en topless que salían cada día en la página 3 del periódico sensacionalista The Sun de Rupert Murdoch. No me habría importado de haberlo sabido. Parecía una chica inteligente y divertida. Cuenta Harry en otro momento del libro. Es más, estábamos juntos cuando tuvo lugar la caída triunfal del imperio mediático de Murdoch. ¡Qué gran momento! Después de varios meses de investigaciones, por fin
Habían identificado al grupo de periodistas y editores de su peor periódico. Los esposaron, los detuvieron y los acusaron de acosar a políticos, a famosos y a la familia real. La corrupción por fin salía a la luz y se avecinaban sanciones. Uno de los villanos que estaba a punto de ser desenmascarado era el que llamaban el Pulgar. El mismo periodista que hacía mucho se había inventado una historia absurda sobre la lesión en el pulgar que me hice en Eton. Yo me curé bien, pero él nunca ha tenido remedio. De hecho, fue mucho peor. Ascendió en la jerarquía del mundo de la prensa y llegó a jefe. Tenía un equipo de clones comiendo de su mano o de su pulgar. Y muchos accedieron ilegalmente a teléfonos ajenos a troche y moche, lo cual es un delito flagrante. Lo más gracioso es que el Pulgar decía que él no sabía nada del tema. Otra que cayó fue Rehiver Cooks, la misma periodista asquerosa que cocinó la falsa noticia de mi rehabilitación. Había renunciado. La policía la detuvo 2 días después. Al resto de los conspiradores, acosadores y mentirosos les esperaba el mismo destino. Más pronto que tarde se iban a quedar sin trabajo y sin la fortuna que habían amasado de forma ilícita durante el festival de delitos más desenfrenado de la historia del Reino Unido. Justicia. No cabía en mí de mi gozo. Y Willy estaba igual. Los británicos llevaban generaciones riéndose irónicamente de que la prensa nacional fuera una basura. ¿Pero qué le vamos a hacer?, decían. Sin embargo, ahora ya a nadie le hacía gracia. Todo el mundo pensaba que era necesario hacer algo al respecto. Incluso el diario dominical más conocido, el News of the World de Murdoch, empezó a agonizar. Ni siquiera estaba claro si iba a sobrevivir el principal responsable del escándalo de las escuchas. Los anunciantes estaban planeando largarse y los lectores boicotearlos. ¿Estaba pasando de verdad? ¿Había expirado por fin esa criatura circense, grotesca y bicéfala que Murdoch había engendrado? ¿Era el comienzo de una nueva era? Murdoch compró sus primeros periódicos en Estados Unidos en 1973, mientras todo esto de Sullivan y la corte se desarrollaba. Gracias a la decisión de la corte con el caso Sullivan, Murdoch se encontró en un país con protecciones muy fuertes a la libertad de prensa o a la libertad de empresa o a la prensa, como se le quiera decir. Mucho más fuertes y de mayor alcance que las leyes bajo las que operaba Gran Bretaña o Australia, donde comenzó como editor. De todas maneras, fue muy escéptico sobre el trabajo y todo lo que pasó. En su opinión, el periodismo estadounidense se había desviado y había dejado llevar demasiado lejos la autocomplacencia del talento intelectual para el espectáculo. Royco Waystar es el 5º conglomerado de medios más grande del mundo, valorado en casi 16.400 millones de dólares. Tiene sede en Nueva York y es una empresa que opera en 50 países en 4 continentes en sectores de entretenimiento, noticias y resort. También en Nueva York, Murdoch logró su verdadero premio. Compró The New York Post, uno de los periódicos más antiguos de Estados Unidos y en ese momento, cuando lo compró, uno de los más aburridos. Murdoch trajo entonces a un joven reportero australiano llamado Steve Dunleavy. Y muy pronto, The Post también era un diario que estaba a los gritos. Dunleavy, con su vena reaccionaria y su enfoque sin límites para conseguir una historia, lo que la gente quería, traspasó todos los límites, incluso si eso significaba hacer pasar a alguien por un policía o por un director de una funeraria. Si el lector lo compra, es moral. Era la máxima de Dunleavy. Murdoch siempre había querido cierto grado de respetabilidad, o al menos una influencia, la influencia que la respetabilidad trae. Por eso compró The Times of London en 1981 y luego The Wall Street Journal en 2007. El punto era equilibrar noticias y gritos para llegar a la mayor audiencia posible.
En 1996, esa se convertiría en la fórmula para su propiedad mediática más exitosa, Fox News Channel, que serviría a su audiencia de noticias la más grande del momento. Los conservadores estadounidenses que no habían visto ninguna cadena de noticias de televisión hablándoles. Murdoch fue y les habló. Resuena por acá, porque alguien fue y les habló. Murdoch y su nuevo jefe, Roger Ailes, un ejecutivo de televisión y operativo republicano desde muchísimo tiempo, idearon un tipo diferente de formato de televisión. Noticias durante el día, como la parte principal de un periódico, y opinión por la noche, como la página editorial. Y un ingenioso eslogan, justo y equilibrado. Tener una división de noticias adecuada significaba a veces decepcionar a esa audiencia. Por ejemplo, cuando Fox dio la noticia antes de las elecciones del 2000 de que George W. Bush había sido arrestado por conducir ebrio. Pero como lo vio Ailes, los conservadores estaban tan encantados de tener algo que abordara su visión del mundo que seguirían acudiendo en masa al canal sin importar nada. Podría haber puesto un mapache muerto en el aire este año y obtener una mejor calificación que el año pasado, diría en 2021. Claro, les hablaban a los conservadores, a los que los medios le tenían asco y no les hablaban, les empezaron a hablar, los organizaron. El tiempo pasó y ya sabemos lo que pasó. Pero Ailes, con rienda suelta, casi por completo, por parte de Murdoch, también traspasó los límites. El público estaba feliz, pero podría estarlo aún más. Después de los ataques del 11 de septiembre, Ailes abrazó un creciente nacionalismo, el de sus televidentes, y sostuvo, mientras sus presentadores comenzaron a usar prendedores en la solapa con la bandera estadounidense, que Fox no buscaría historias que pusieran a una nación en guerra bajo algo negativo. No habría llanto por las muertes de civiles en las invasiones de Afganistán e Irak, ni dudas respecto de las decisiones de guerra de la administración Bush. No creo que la democracia y el terrorismo sean cosas relativas de las que se pueda hablar, y no creo que haya ninguna equivalencia moral en las dos posiciones, dijo Ailes. Si esto me convierte en un mal tipo, mala suerte. Todavía estoy para recibir las calificaciones. Murdoch, como Logan, odia a las tech, a los Zuckerberg y a los Mattson, que no tienen que enfrentarse a este tipo de juicios, porque ellos no están sometidos a lo que dicen sus contenidos. Ellos son autopistas de traslado de contenidos. Ellos no generan contenidos. Claro, depende qué se entienda por contenidos hoy, y por eso el enojo de Logan Roy y de Rupert Murdoch. El único que les dijo en la cara de entrada todo a los de las tech fue Rupert Murdoch. Él creyó que lo que se venía era un monstruo. Tenía razón. Que iba a ser una criatura realmente temible. Y que Estados Unidos tenía que lidiar con eso. Tenía razón. Hizo público su enfrentamiento con Facebook en un encuentro en Idaho. Él y Robert Thomson, el CEO de News Corp, le dijeron a Zuckerberg que ya había sido suficiente, que habían cruzado un límite, Facebook, Google, y que ellos iban a dar batalla. Estaban preocupados por el modo legal de la consideración de estas nuevas compañías y también por el mercado de la publicidad. En algún momento, Facebook tuvo algún temor de que News Corp impulsara algún tipo de investigación antimonopolio desde el Estado para determinar si la empresa debía ser regulada bajo el parámetro de medio. Y en eso estaban discutiendo, en eso todavía están discutiendo Rupert Murdoch y a quien sigue Brian Cox, Elizabeth Warren. Paradojas de este momento en el que un ultraconservador y una ultrademócrata, que corre por izquierda a todos los demócratas, terminan coincidiendo en la necesidad de regular a estos poderosos. Murdoch tiene 6 hijos. Se casó una vez más que Roy. Lachlan, el mayor de sus hijos varones, no intentó nunca destronarlo.
Pero la familia Murdoch también tiene los desencuentros y rivalidades de la familia Roy. Por ejemplo, en 2005, Lachlan, quien muchos asumían iba a ser el que tomara el puesto de su padre, renunció abruptamente a su puesto de ejecutivo de News Corp y como editor del New York Post. James también ha sido descrito como el rebelde de la familia, algo que comparte con Roman, y eso no es lo único. Roman trabajó para la división de películas Waystar Royco y James es el ex director ejecutivo de la 20th Century Fox y también fue presidente de Sky antes de que Comcast la adquiriera en su totalidad. James fue uno de los principales involucrados en la investigación por el escándalo de la piratería telefónica de News of the World, aunque siempre mantuvo que no sabía nada al respecto. Del mismo modo, James se enfrenta a una investigación federal por motivos diferentes. De hecho, tras el escándalo político y empresarial en 2011, la familia Murdoch tomó una decisión: terapia familiar, para discutir ¿qué? El tema de la sucesión, el hecho que es la historia de Succession. En cambio, Conor Roy tiene algunos estereotipos o características de muchos personajes reales y de la élite mundial, y comparte algo con Prudence Murdoch, que además de ser la mayor, tiene una madre diferente de los siguientes 3 hermanos, y no se muestra muy interesada en estar en el negocio de su padre. Por su parte, Shiv tiene una contraparte en la familia Murdoch, Elizabeth, quien comenzó su carrera en News Corp en FX Network, algo que hizo que muchos pensaran que ella podría ser la sucesora de su padre. Pero su renuncia posterior hizo que muchos dieran esa posibilidad por muerta, hasta que en 2011 News Corp compró Shine Limited, empresa que Elizabeth había empezado por su cuenta. Elizabeth, con cuyo esposo se encontró Cox en el cafecito londinense. Se hace referencia a algún miembro específico de alguna familia. ¿Alguna vez alguien lo confrontó? ¿Son parecidos? Bueno, dice Cox, hay una historia divertida. Yo paso mi tiempo mitad en Londres, mitad aquí. Y estaba en un cafecito, hay algunos lugares, unos cafecitos hermosos, y un hombre viene y me toca y me dice: amamos su show. Oh, gracias. Muchas gracias. Es realmente muy bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta mi esposa cree que es muy bueno. Oh, qué bien. Pero a veces se encuentra alguna dificultad. Dice que el carácter en que está construida es un problema. Ah, ¿quién es tu esposa? Mi esposa es Elizabeth Murdoch. Logan es Murdoch, pero no son los únicos malos de la historia. Hay inspiraciones posibles varias. La primera, Randolph Hearst, un tipo que vivió entre 1863 y 1951. Como Logan y como Murdoch, sus medios de comunicación tuvieron una influencia política enorme. Randolph Hearst era muy consciente del poder de los medios de comunicación. En enero de 1897, el ilustrador Frederick S. Remington fue enviado a La Habana por Hearst para informar sobre el estallido de la Guerra de Cuba entre los independentistas isleños y los españoles. Una vez ahí, después de informarse de la situación, Remington le telegrafió a su jefe y le dijo: todo está tranquilo, no va a haber guerra. El mensaje fue respondido por Hearst con una frase que pasó a la historia: usted ponga los dibujos, que yo pondré la guerra. A partir de entonces, los periódicos de Hearst iniciaron una campaña mediática que exaltó los ánimos tanto que colaboró para que efectivamente luego hubiera una guerra. Una forma peculiar de entender la ética periodística. Y fue utilizada también cuando él se enamoró.
de la joven actriz Marion Davies. No dudó en promocionar su carrera, a puntos de que en sus medios de comunicación se generaban situaciones que ponían colorado a todo el mundo. La situación era tan exagerada que Orson Welles se burló de ese loquísimo amor en Citizen Kane. Eso no le gustó nada a Hearst, y después de impedir sin éxito que la película se exhibiera, utilizó todo su músculo mediático para desprestigiar esa película y tratar de que fuera un fracaso de taquilla. Nos estamos refiriendo a la obra de arte, Citizen Kane, claro. Como dijo Eduardo Gruner, si tenés que hacer una lista de las 10 mejores películas de la historia, tenés que pensar solamente 9, porque la 1 ya sabes cuál es, Citizen Kane. Así que obviamente que hay una referencia en Succession a Citizen Kane, y obviamente que ahí hay un malo anterior a Logan Roy. Otro malo puede ser John Paul Getty. Vivió entre 1892 y 1976. Heredero del imperio petrolífero de su padre, Getty fue un tipo inteligente e implacable. Tan tacaño que una vez, en su mansión inglesa de Sutton Place, puso una cabina de teléfono para las visitas que quisieran comunicarse con el exterior, para que se pagaran sus propias llamadas. Él decía que si no, le iban a gastar su fortuna. Pero no fue por eso que Getty se ganó la fama de ser un hombre de hielo. En 1973, John Paul Getty III, nieto del empresario, fue secuestrado en Roma. Para liberarlo, los captores exigieron a la familia un rescate de $3 millones. El patriarca se negó a pagarlo. Según él, que tenía 14 nietos, si hacían eso con John Paul Getty III, iba a estar obligado a hacer lo mismo con los otros 13. Ni cuando los secuestradores le enviaron un diario con la oreja del chico y un mechón de pelo, Getty pagó. Hubo que esperar a que días después se hiciera pública la foto del muchacho sin la oreja. En sus memorias justificó esto y dijo que acceder a las demandas de criminales y terroristas solo garantiza el aumento y dispersión de la ilegalidad, la violencia y que crezcan las amenazas en el terrorismo, en los secuestros aéreos y en la cacería de rehenes que plagan nuestro mundo. Otro ejemplo puede ser Gianni Agnelli, el nieto del fundador de la Fiat, que vivió entre 1921 y 2003. Se convirtió en el heredero de la compañía después de una serie de increíbles casualidades. Su padre había fallecido en un accidente de avión cuando él era muy chiquito y unos años después murió su abuelo, así que la sucesión cayó inevitablemente en él. Los responsables de Fiat le aconsejaron a Gianni que aprovechase su juventud, que viajara, disfrutara, que hiciera cosas de joven. Ya tendría madurez, ya sería grande para asumir el cargo. Y Agnelli tomó esos consejos y durante los 40 y 50 se convirtió en un playboy. Se casó, tuvo hijos y recién en el 66 fue nombrado presidente de la compañía. Era un tipo amante de los deportes de riesgo, una persona expansiva, inteligente, todo lo contrario a su padre, que era un tipo más retraído. Tal fue la presión que ejercieron sobre Eduardo, uno de los hijos, por no poder ser como su padre Gianni, que Eduardo se hizo adicto a la heroína y le trajo no pocos problemas con las autoridades. Hasta fue detenido en Kenia con varios gramos de sustancia. La liberación por parte de las autoridades africanas se produjo gracias a que la familia Agnelli se puso a funcionar a toda potencia una red de contactos a escala internacional. Finalmente, Eduardo se suicidó lanzándose al viaducto Fossano. Un Kendall. Claramente la figura de este Eduardo recorre la creación de Kendall. Joseph P. Kennedy, una figura, un patriarca, el del clan Kennedy, que vivió entre 1888 y 1969. Una muy próspera carrera empresarial y política, y ese apellido trascendente para siempre en la historia de Estados Unidos. Descendiente de irlandeses, sus contactos con el viejo continente
le permitieron dedicarse a la importación de whisky durante la ley seca. Él contaba con permisos de importación obtenido gracias a sus buenos contactos con Roosevelt. Como le pasó a Logan Roy, Kennedy sufrió una embolia, aunque a diferencia de Logan quedó gravemente afectado. Por si esto no fuera suficiente, tuvo un hijo implicado en una muerte muy semejante a la que protagoniza Kendall Roy. En julio de 1969, el más joven de los hijos de Joseph, Ted Kennedy, estaba disfrutando un día de campo en Chappaquiddick, una isla de Massachusetts, junto a algunos amigos, y Mary Jo Kopechne, una joven que había colaborado en la campaña presidencial de su hermano, Robert Kennedy. Al final del día, Ted y Mary Jo decidieron abandonar la fiesta con tan mala suerte que el coche en el que viajaban se sale del puente en el que iban y se cae al agua. Ted pudo abandonar el vehículo, pero no ayudó a Mary Jo, cuyo cuerpo fue rescatado unas horas después. Si bien las aspiraciones de Ted a la presidencia se vieron absolutamente rotas, nunca fue a prisión por este hecho y siguió con una carrera larguísima como senador. Este tipo de detalles hacen que Succession sea incluso más mágica. Tira todo el tiempo paredes con la historia y con las traiciones. Lo que no puede faltar en un relato de Shakespeare para acá. El personaje de Logan es Murdoch y también es Cox, una santísima trinidad shakespeariana. Logan fue moldeado a imagen de Murdoch, pero también a imagen de Cox. Ambos pertenecen a familias católicas de la clase trabajadora en Dundee, Escocia, y perdió a sus padres de muy joven. ¿Dónde cree que encaja Logan Roy en este espectro? Su hermano argumenta que es tan malo como Hitler. Le preguntaron a Brian Cox. Y él dijo, no creo que sea así. Es una especie de misterio envuelto en un enigma. Hay puertas que ha cerrado toda su vida y no permite que se abran. Por lo que es absolutamente importante entender que era lo que estaba dudando hasta que hablé con el genio de Jesse Armstrong, el creador y productor ejecutivo de Succession, y le dije, ¿él ama a sus hijos? Y él dijo, claramente ama a sus hijos, simplemente no podrá nunca expresarlo. Mi padre, cuenta Cox, murió cuando yo tenía 8 años. Mi madre fue institucionalizada, así que realmente no tuve padres después de los 9 años. Es por eso que personalmente encontré la paternidad bastante imposible, porque no sé cómo, nunca he sabido cómo comportarme. No hago toda esta basura del método, dijo, pero creo que ese es el problema de Logan, que nunca lo cuidaron, que era un niño abandonado. Hay una historia de privación a nivel muy profundo, y por eso lo entiendo. La gente obviamente está obsesionada con la forma en que Cox, como Logan, dice fuck off, y se lo mencionan en una entrevista, y él dice, es algo muy escocés, nadie putea mejor que los escoceses, dice. Los irlandeses son bastante buenos, pero los escoceses realmente lo hacen mejor que nadie, realmente lo hacen bien mal. Pero es raro, dice, porque eso creó algo en la gente, eso es lo emocionante del personaje de Logan. Su lenguaje es básico, pero es adorado y odiado en el mundo. Mi cita favorita, dice Cox, de Logan, es cuando dice, mi cita favorita de Shakespeare es, toma el fucking dinero. No me puedo imaginar que ya no vamos a escuchar a Logan, salvo en flashbacks, pero tampoco es una serie que se dedique mucho a eso. Y si lo hacen, probablemente nos va a desilusionar. O sea que no escucharemos más a Logan. Empezamos el duelo, la tortura. Y probablemente empieza el arrepentimiento de los personajes. Y los personajes van a crecer. Porque todo en la ficción y en sus vidas gira alrededor de Logan, vivo antes, muerto ahora. Estoy feliz, dijo Cox, sobre lo que le pasa
a Logan, porque lo importante es la integridad del show. Jesse Armstrong es fenomenal en esto, dijo Cox. Ha mantenido esa integridad hasta el final. Por mucho que la muerte de Logan sea una sorpresa, la desaparición del CEO de Waystar Royco tardó bastante en llegar. No olvidemos que Logan tenía este tema de salud desde el inicio de la serie, o sea que el fantasma de la muerte recorrió toda la serie. Entre el derrame cerebral, la infección del tracto urinario y todo lo que le pasó, Logan finalmente llegó a su fin como un colapso, el final. El tema es que es antes de que alguno de sus hijos o colegas se hiciera cargo del imperio. Es decir, queda la sucesión más abierta que nunca. Con la muerte del personaje principal y todavía 7 episodios por delante, la historia tiene muchísimo sobre lo que girar. ¿Qué vamos a hacer sin Logan? ¡Qué enorme shock! La boda de Connor, ese capítulo, fue eclipsado por la muerte del padre. Internet dice que Georgia Pritchett nació en 1968. Esta productora, guionista y autora británica tiene en su haber nada menos que VIP y Succession. Y es autora del libro My Mess is a Bit of a Life, Adventures in Anxiety. The Guardian describió a Pritchett como una de las guionistas más exitosas del país. Tiene una pluma ácida, tragicómica, y eso ya es su estilo propio, según sus propias palabras. Ella dice que es una personalidad neurótica, ansiosa y algo vengativa, y que obviamente tuvo que enfrentar muchísimo machismo a lo largo de su historia en el trabajo. Durante sus primeras colaboraciones con Week Ending, ella aparecía como George Pritchett, porque la producción había asumido que, como el resto de la gente que trabajaba ahí, ella era un hombre. Estrenó la 3ª temporada de Succession, considerada por muchos especialistas como la mejor de toda la serie. Publicó un libro autobiográfico y co-creó The Shrink Next Door, una ficción de Apple TV. El 11 de abril, es decir, cuando había pasado solo un día del estreno del episodio, pero con la conmoción aún como tema, y cuando cuidábamos los spoilers, esperando a ver qué iba a pasar y que los más retrasados vieran finalmente el capítulo, ella tuiteó: "Fue un secreto difícil de guardar. Lo decidimos en la sala de escritores, el 22 de enero. Y para que nadie se enterara, usamos un código en las pizarras. Había un Logan muere, pero el episodio decía la boda de Connor. Esta fue la forma de que nunca mencionáramos lo que pasaba y que era lo más importante". Los cumpleaños y las bodas tienen una larguísima tradición de ser el lugar de desencadenamiento de catástrofes o cuando las verdades quedan vomitadas en la cara de los protagonistas, los bombazos. La película La Celebración, por ejemplo, y ese momento en que Christian golpea la copa y convierte a los invitados en un auditorio obligado. Son los que tienen que oír, pero también auditar en el sentido de decidir el valor de lo que se va a contar, de si es o no verdad, los convierte en un tribunal. O en Game of Thrones, cuando la única reina de esa serie, la amada Cersei Lannister, se hace oír volando todo por los aires, literal, simbólica, argumentativa y guionísticamente. Con su muerte, Logan, el patriarca de los Roy y de Waystar Royco, hace exactamente lo mismo. Quedan huérfanos en medio de una ceremonia. Me pongo a pensar estos días después del episodio que qué hubiera pasado si Logan iba a la boda. A lo mejor moría, pero rodeado de sus hijos. No era digno de la serie. Lo impresionante de lo que pasa es que esa escena que se inicia en el karaoke, cuando parecen empezar a algo y hasta él dice perdón, queda truncada por la muerte. La tortura, empieza la tortura de los hijos. ¿Quién hubiese pensado que esa escena iba a ser la última
en la que Logan estaría cara a cara con sus hijos. ¿Y quién hubiese pensado que las últimas palabras que los hijos iban a escuchar de boca de su padre serían así de crueles? Los quiero, pero ustedes no son personas serias. Este momento de tortura oprimirá el cerebro de los vivos que quedan en Royco. ¿La culpa caerá sobre los hermanitos? La cuenta Succession Gives de Twitter puso esa tortura en memes. Los 4 hermanos, 3 con un teléfono, un protagonista más del último episodio, viendo cómo conjurar su culpa. Roman le dice: sos un buen padre. Realmente sos un muy buen padre. Hiciste un buen trabajo, papá. Kendall le dice: sí, te amo, ¿ok? Y no está ok. Even though you fucking... no sé, no te puedo perdonar. It's okay. Y te amo. Shiv no se contiene y simplemente le suplica: no te vayas, por favor, no ahora. Te amo. You fucking... no hay ninguna excusa para... no sé. Te amo. Está bien, papá. Connor solamente baja la mirada y dice: no a él, no a su papá, ni siquiera por teléfono. Se relata: él nunca ni siquiera gustó de lo que yo soy. Absolutamente conmovedor. Connor es el que quizá más se liberó. En Twitter pedí ayuda, como les comenté, y es genial lo que aparece de parte de los usuarios. Dice @anavelas1234. En este capítulo me gustó mucho la liberación de Connor, también el hecho de no mostrar, entre comillas, la escena por la que gira todo el capítulo. Eso le dio más realismo y me sentí absolutamente identificada con Roman. Claro, puede ser eso y la liberación de Connor, que es lo que en algún punto termina siendo lo que desata la muerte. Hizo lo que quería. El opacado, el que dice "He never even liked me", hace lo que quiere. Y Willa y como dice @Antonegra, Willa y el deber ser. Ay, Willa, mi vida. Así como no vemos en ningún momento lo que pasa cuando a través de Tom los cagan a los herederos Roy en la charla que ocurre con Logan y Matson y eso que traman, con la muerte pasa lo mismo. No la vemos. Logan entra al baño del avión y al ver que no respondía, el guardaespaldas tira la puerta abajo y se encuentra con el magnate casi muerto. Media hora de RPC y se confirma su muerte. ¿Por qué no mostrarnos ese momento tan importante? El director del episodio, Mark Mylod, lo explicó en una entrevista con el Hollywood Reporter. Dijo que los grandes eventos no suceden de manera perfecta, ¿verdad? Suceden a veces de una manera monótona. Y esta idea de eliminar todos los clichés televisivos de la muerte perfecta en la televisión me pareció realmente brillante. El director quería que el público se sintiese secuestrado exactamente de la misma manera que los hermanos cuando escuchan la noticia, por lo que inmediatamente nos lanzamos en paracaídas a una experiencia emocional. En Twitter, como les decía, conté que había decidido hacer este episodio sobre la serie y, por supuesto, un montón se engancharon, por suerte. El querido Alegreto, Nicolás Alegro, cuya viudez es tema de conversación suyo y además su propia biografía en Twitter, y me contestó esto. No quiero spoilear. A ver, no lean si no lo vieron. El hecho inesperado del episodio se presenta como se presenta en la vida casi siempre. Y en la ficción casi nunca para personajes principales. La entrada al hecho es como en la vida. Suena un teléfono
y nadie entiende nada. Claro, le digo, cero artístico si se quiere, solo desconcertante, demoledor, en esta charla de viuda a viudo y de viudo a viuda. Y reforzado, dice Nicolás, por el modo casi documental de la serie. Hay una intención de realidad logradísima que te saca de la nube de pedos de la guita. Pasa algo que no pueden manejar. Y las escenas serían idénticas si no fueran magnates y todo pasara en venado tuerto. Otro detalle, dice @JKGR en Twitter, Idris Melba. Otro detalle, dice, sobre todo esto, es cómo rompen el momentum, la potencia simbólica al estirarlo y ponerlo en duda todo el tiempo. Gesto antificción, dice, en un buenísimo sentido. Claudia Lazala dice, uno como espectador tampoco se creía del todo lo que está pasando, como en la vida. Un momento así te cuesta creer. El descenso por las escaleras me mató. La imagen del chofer, la soledad absoluta. Sí, la incredulidad. ¿Cuánto tardamos como espectadores en asumir que era así lo que estaba pasando y que no iba a revivir? O que era un simulacro armado por el propio Logan para cagar a los hijos. Porque eso era romper la trama y la exquisitez de Succession, pero lo pensamos todos. No se podía morir. ¿Fue una muerte natural? ¿Estamos ante un asesinato enmascarado como un infarto? Bueno, empezaron las teorías locas por internet, como siempre pasa. ¿Van a poder los hermanos seguir con la compra? ¿Van a convencer a Mattson para que no se arrepienta? ¿Qué supone esto para los trabajadores leales de Logan? ¿Qué va a pasar con Frank, con Kerry? ¿Qué puso en el testamento el patriarca? ¿Hay un testamento? La guerra está abierta más que nunca porque el trono está vacío. Ya era Rey Lear y ahora es Hamlet. Ahora se abren todos los clásicos de la muerte del rey. Sarah Snook, la actriz que interpreta a Siobhan Roy, contó que se enteró del final en la última lectura. Cox lo sabía desde tiempo antes. Ella no. La muerte como fenómeno artístico. En The Late Show, Cox habla de la muerte y, por supuesto, de Shakespeare, de Trump y de un término que repite y que creo que es la definición exquisita de esta época. Ludicrous. Ludicrousness, irrazonable, fuera de lugar, amusing, absurdo, ridículo. Shakespeare sobrevuela absolutamente todo, el eje traición-amor, como dice Juanchi en Twitter. O como dice Federiksman, el amor como impedimento o limitación del arco de los personajes, de la evolución y la concreción de todas las traiciones, de la toma de decisiones. Idris Melba dice, durante toda la temporada se va jugando con eso y acá llega un clímax, la incongruencia, amor, perdón. Martina dice, el tono shakespeariano permanente, el haber logrado escapar del repugnante paradigma neovictoriano actual, la participación de las mujeres bajo el lema no lloramos, facturamos, la ausencia total de niños, de negros, de pobres y todo el estereotipo para dar lástima. La hermana mujer entre hermanos varones, el vínculo con el papá, el deseo de Siobhan de que sea la madre y no él. Todas las tragedias. Ya cuando empezó la serie todos dijimos Shakespeare. Me acuerdo de una nota que se tituló Succession, cuando Shakespeare se encontró con Wall Street. Todos hablaban de una suerte de adaptación moderna del Rey Lear protagonizada por los Lannister. Claro, porque en Game of Thrones los personajes importantes eran los Lannister, porque con dragones cualquiera. El tema es qué se hace con el poder y lo humano y la finitud. Mi reino por un caballo o por un despacho. 4 siglos separan la obra de Shakespeare de la de Jesse Armstrong. Pero el eco del bardo inmortal, como lo llaman, resuena en los rascacielos de Manhattan. En cada intriga, en cada disputa interna y en cada puñalada en la familia Roy en Succession.
Así fue una de las presentaciones de esta enorme serie. Te voy a decir cómo es ser rico, le dijo Tom a Greg. ¿Se acuerdan? Es una puta maravilla. Es como ser un superhéroe, pero mejor. Haces lo que querés sin que te agarren. Llevas traje, pero diseñado por Armani. Y no te hace parecer ningún tarado. El mundo de los ricos que se ve tan extravagante como ilimitado hasta que llega la muerte y la imposibilidad de pisar tierra firme. Ese mundo en el que el dinero no importa porque están cagados en plata. Como decía siempre Aldo Ferrer, hay que entender que los poderosos son capaces de perder dinero, lo que no pueden es perder poder. También por eso esta ficción es tan genial. Y en esta época en que tanto millonario cree que es poderoso por tener dinero y tanto bobo cree que todo millonario es sinónimo de poder, viene Succession a decir, no, el poder es otra cosa. En la obra de Shakespeare, El Rey Lear, el rey comienza a pensar en la sucesión del trono, que va a recaer en uno de sus 3 descendientes. Pero no es en ese momento en que Roy se va. Al menos no entonces, no así. Los odiamos. A todos. Claro, son el 1% del mundo. Los ricos y poderosos en serio. Los que no ostentan. Odiarnos nos eleva. En series como Dinastía, Falcon Crest o series así, ahí los protagonistas eran multimillonarios, pero seguían comportándose como humanos. Eran gente normal, millonaria. Acá en Succession se amplía la condición patológica de saberse los dueños del mundo, de saberse los que pertenecen a un grupo de personas que se enfrentan a la normalidad, que están lejos de la normalidad. Ellos salen a la calle solo con un teléfono. Alguien va a cargarle su cartera, no usan dinero ni tarjetas de crédito. Por eso la escena de la desesperación, cuando están en ese helipuerto, en ese aeropuerto, para tomar su propio avión, y de pronto no hay avión. La compañía no les dejó el avión. Ahí se sienten desnudos. Tienen su teléfono, pero no tienen el avión. En ese gesto despojado de no cargar absolutamente nada, a diferencia del resto de los personajes de la serie, se ve el poder. A diferencia de aquellas típicas series sobre ricos, en Succession no hay ni tramas ruludas, ni brillos. Todo gira alrededor de una sola cosa, el poder. Y el poder está en la buena costura de los trajes, no en el brillo. Implacables, afilados, finísimos guiones. Tragedia, traición, sacrificio. Jesse Armstrong, el hacedor de todo esto, contó que para inspirarse a los guionistas les decía que tenían que leer el Financial Times y Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o las historias de la antigua Roma. Y el gran mérito de los guionistas es que primero nos sentimos mejores personas, nosotros, pero después vamos haciendo alianzas con los personajes y consiguen que sintamos compasión. Dice la guionista Ángela Armero: nos gusta ver sufrir a los ricos porque anhelamos la libertad, los privilegios y los espacios que ellos disfrutan. Hay algo liberador y muy reaccionario en el fondo, porque funciona como consuelo para la gente que tenemos problemas para subsistir. Los Roy son insufribles, pero nos conectamos con ellos. Y al segundo siguiente vemos cómo maltratan a un empleado. Simpatizamos con ellos y enseguida nos damos cuenta de que son personas horribles. Ahí está la clave. La clave de algo que tiene nuestro tiempo. No hace falta el azúcar de Linda Evans, perfecta, millonaria y víctima. Acá no hay víctimas. El Rey Lear recorre la vida del patriarca Cox Logan Roy. El imperio amenazado. Hay un príncipe Hamlet en declive, Kendall. O vemos a Horacio en Greg, que cambia de bando como de campera. Los buitres al acecho de la carroña.
los herederos del conglomerado conspirando, como los asesinos al organizar la muerte de Julio César, una especie de Game of Thrones, o El Padrino. El Padrino es una referencia inevitable, porque los problemas de Succession también son humanos, pero no como dinastía, sino como El Padrino. La historia superficial del Padrino es la mafia, la historia de fondo es la familia. Acá la historia superficial es el poder, pero la que pega es la familia. Y Succession no es una serie de principios. Cuesta entrar, es una serie a la que cuesta entrar. Hay que meterse en los personajes, conocerlos. No es una serie de ingresos, es una serie de finales, con giros, maniobras, la última jugada. Y puede ser que no sea una ficción para todos. Ahora, si querés opinar sobre comunicación y poder hoy, no podés o no conocer lo que pasa entre los Murdoch del mundo y las regulaciones y las tech, o no podés no mirar Succession. Te juro que hay más información del mundo en esta ficción que en absolutamente todos los panfletos y manifiestos de lo que algunos llaman la vida real. Game of Thrones, El Padrino, Citizen Kane, Rey Lear, Hamlet. Sea o no sea una tragedia shakespeariana pura, es la tragedia de esta época. En esa charla de Colin y Logan que abre el episodio de Anaconda, y en la charla del episodio Too Much Birthday, donde Roman se abre camino para llegar a la casa del árbol para ver a Matson, y Roman llega a Matson, y Matson parece dispuesto a un trato, pero siempre y cuando no tenga que interactuar con el dinosaurio de Logan. ¿Cuándo morirá tu padre?, le pregunta. Y Roman se ríe y dice, bueno, nos estamos riendo aquí, pero es mi papá, ¿no? Hay en ese episodio, de parte de Kendall, también una referencia al Rosebud al final, cuando busca desesperado los regalos que le hicieron los hijos y él no encuentra en esa catarata de millonario. Las preguntas esenciales aparecen ahí: la vida, la muerte. Un equipo de arqueólogos reveló que el cráneo de William Shakespeare probablemente fue sustraído de su tumba. Los investigadores hicieron el descubrimiento cuando hicieron los primeros escaneos con radar de la tumba del dramaturgo para un documental. Por otra parte, durante la autopsia que se le hizo a Napoleón Bonaparte, un médico le cortó el pene y se lo dio a un sacerdote. El cráneo de Shakespeare, el pene de Napoleón. ¿Otras referencias? Sí. Las cartas y la muerte. Así como Succession GIF nos dio ese recorrido por cómo los hijos se despiden de su padre, Mad Men Quotes nos da un mashup, un link hermoso. Dice John Slattery en Mad Men: cada vez que un hombre grande, un viejo, empieza a hablar de Napoleón, sabés que va a morir. Y Succession nos regala ese diálogo cuando Logan pregunta: tenemos algo de Napoleón para regalar, ¿verdad?, le pregunta a Kerry. Y ella dice: sí, las cartas de Napoleón con Josefina. Esos links fabulosos son un enorme regalo para nosotros, la audiencia. Pero hay detractores también, y tenemos un detractor militante. Pero arranquemos con Shiv. Al principio, la mismísima Siobhan, Sarah Snook, era más detractora que una entusiasta de la serie. Ella venía en ascenso, había hecho algunos papeles que la habían dejado muy bien parada. Entonces miraba medio de costado el proyecto de Succession, porque ella decía: voy a terminar siendo un decorado más que una protagonista.
Es una serie de un grupo de hombres blancos de negocios. Y no quiero ser un accesorio en la historia. Claro, estaba lejos de ser un adorno. Se enamoró de la serie, del guión, como nosotros de ella, de ese personaje. Teatro. Terminan haciendo teatro. La vulnerabilidad de Shiv, de una mujer de semejante fortaleza, hace aún más maravilloso su interpretación y su papel. Hay una escena que se equipara a lo que muestra Colin perdido, no sabiendo a quién va a trasladar en su auto. Es la escena en que Shiv se encuentra con Tom en el aeropuerto y Shiv simplemente baja la cabeza y se recuesta menos de 2 segundos también en el pecho de Tom. Se muestra vulnerable. El modo en que cae su cabeza, en que mueve su cuello, ese detalle. Los detalles, los gestos, las sutilezas a veces imperceptibles que te obligan a ver cada capítulo varias veces para no perderte nada. O sea, la construcción de estilo, pieza de relojería, dice Renato Tarditi en Twitter. Por ejemplo, dice, cuando la madre lo conoce a Tom y le dice "You are very plausible", le dice, y lo define. Y después Tom repite varias veces esa palabra porque es una esponja. Como lo de Colin, la palabra, como lo de Shiv, el cuello de Shiv. Shiv en un momento, la actriz, Sarah Snook, iba a ser una de las candidatas para ser la Lisbeth Salander de La chica del dragón tatuado. Ese papel fue finalmente para Rooney Mara. Menos mal, porque la única Lisbeth que queremos es la sueca. Y la única Shiv que queremos es Sarah. Esa Sarah cero Versace. El poder no es Versace. El poder es discreto. Hay una cuenta de Instagram de las marcas de la ropa de los personajes de Succession. Todo está tan cuidado, tan perfecto, tanto el detalle. Qué hermoso que nos respeten así. Eso no es lo que cree nuestro detractor militante de Succession, nuestro Richmond en Twitter. Dice Primo Luis que Richmond prefiere a Ted Lasso. Claro, porque está en Apple. Nuestro querido Ernesto Semán, con quien batallaremos a muerte por la insolencia con la que habla de nuestra obra maestra. Qué caradura. Escuchalo el caradura, mirá cómo se opone a Succession. El punto para mí es que Succession tiene 3 temas. El central es esa cosa de los 4 hijos ignorados, castigados, maltratados, queridos de la forma más horriblemente despótica por el padre, y sobre todo la forma en la que los 4 pendejos, o ya no tan pendejos, lidian con eso, ¿no? Sartreanamente, ¿no? Somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. Y eso se desarrolla en dos escenas. La escena de los mega, ultra recontra millonarios y cómo es la vida de esos tipos, y un poco el background de cómo eso transcurre en una sociedad como la de Estados Unidos, en un mundo como el de ahora, etcétera, etcétera. Lo cual está bárbaro. Mi impresión es que entre los primeros 10 minutos del primer capítulo y el segundo capítulo, esas 3 cosas ya están, todo lo que la serie tiene para decir sobre esas 3 cosas, ya está dicho. Y entonces te quedan 358 capítulos que, a como yo los veo y los siento en el corazón, son una regurgitación de la misma cosa, sin demasiado valor. O sea, a ver, la cosa de los pibes es obviamente shakespearesca, pero obviamente lo digo en un sentido trágico, que es como una especie de limitación shakespeariana, ¿no? Siobhan es un poco la situación de King Lear. Los 2 pendejos son más hamletianos, si querés. A mí el personaje que más me interesa en todo caso es el de Connor, pero que justamente está menos desarrollado, está menos puesto en el centro. No como que el que está más aplastado y lidia de una manera más original, menos deliberadamente tortuosa, digamos, pero no por eso menos torturada. Pero, digo, eso se ve en los primeros 2 capítulos.
Después la vida de los ricos, ¿viste? ¿Cuántas veces lo podés ver subiendo un helicóptero? Se subieron a un helicóptero, tiran la comida de la langosta. ¿Y qué más significa? ¿Cuál es la diferencia entre yo que estoy sacando a pasear al perro en el entretiempo con el Chelsea y los tipos? Aparte de que se subieron al helicóptero y que tiraron la langosta. No sé, me parece que no agarra nada. Hay una parte que a mí me gusta en la cual uno de los pibes no puede hacer café porque no sabe dónde está la cafetera y viene un personal de servicio en un feriado, personal de servicio secreto, el esqueleto, que se dice o algo por el estilo, del personal de servicio, y aparecen como de la nada, y ahí aparece muy poquito, digamos, ¿no? Y la relación con Estados Unidos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No hay nada, es muy difícil en eso inaugurar algo nuevo, no abre una cosa. Me parece que la ansiedad que le genera a uno o a algunos la llegada de un capítulo a otro tiene que ver con un qué va a pasar, que hasta que se muere el chabón ahora es siempre lo mismo, son los pibes tratando de una forma u otra, traicionándose un poquito no, de forma conflictuada y siempre perdiendo, tratando de sacarle la compañía al viejo, aliado a los tres, uno contra otro, lo que fuera. Me parece que está hecho de una forma deliberadamente para que no se entienda nada. Yo no entiendo un carajo de lo que están haciendo los pibes. Hacen un swap del liquidity, no entiendo una mierda. Me lo puse en español para ver si era una cuestión de mi inglés. Y no entiendo ningún idioma que lo ponga, no entiendo nada de lo que hacen. Y entonces la intriga queda para ver cómo lo van a volver a hacer, ¿viste? Es como alguien que cada 15 minutos intenta entrar a la misma habitación y se pega contra el marco de la puerta una y otra vez. Mi impresión, a diferencia de Mad Men, es que la ansiedad de parir de un capítulo a otro tenía que ver con una historia que no iba a ningún lado. No era que vas a ver quién mataba, ¿viste? O si era el mayordomo, o qué pensaba fulano de Kennedy, sino personajes que se movían en la incertidumbre y en la duda y en la exploración, y como que era un viaje, básicamente, ¿no? Un viaje con hongos, como el que hicieron ellos. Y en ese sentido era más, a mí me parecía más atractivo, me interpelaba más, me dejaba con emociones que me duraban mucho tiempo, como si iba el capítulo, y que las iba a reencontrar al capítulo siguiente, ¿no? Obviamente me imagino que va a haber un montón de cosas medidas, de algoritmos y todas esas pelotudeces, pero me parece que lo que a mí me llevaba, lo que yo sentía que me llevaba a esperar el otro capítulo era un nudo de emociones y no una intriga prefabricada en el minuto 58 de la serie, atada, ¿viste? a un focus group que le había dicho que si pones que van a cambiar la liquidity de no sé qué compañía, la gente se va a quedar mirando, no sé cómo mierda lo miden. Entonces nada, a mí me parece que se le ven demasiado las costuras. Me parece que lo que tiene de interesante Succession es que los tipos son tremendamente buenos. Yo lo veo como una conspiración, como si los tipos hubieran hecho una especie de Ocean's 11, ¿no? Como que los actores dijeron, bueno, reunámonos y tenemos el robo del siglo, vamos a hacer una serie para Netflix o para HBO, no sé qué mierda la pasa, vamos a cagarnos de risa, cero laburo, caguémonos de risa, puteemos y hagamos fuck off cada 5 minutos, y a ver qué sale. Entonces los tipos se despliegan enormemente y se divierten, y eso está bueno, pero la verdad como serie me parece una poronga. El genial Ben Stiller escribió sobre Succession. Ben Stiller, que, by the way, sigue a la Anaconda. Hola, Ben. Bueno, Ben escribió: el episodio 3 de Succession capturó la realidad de la pérdida de manera brillante. Contado tan bien y con opciones tan claras para que sea aún más impactante que la mayoría de las cosas que he visto sobre la pérdida de un ser querido. Es genial lo actuado, lo dirigido y lo escrito. Fue todo increíble. Así que no sé, querido Richmond Semán, te responde ni siquiera la Anaconda. Ben te contesta. Pese a que nuestro Richmond, te queremos, Semán, gracias por prenderte a jugar. Pese a que a nuestro Richmond le jode que suban y bajen aviones y barcos, si en algo los fans nos damos cuenta el respeto que nos tienen como audiencia,
es en las locaciones. Cada episodio un escenario diferente y que habla de la trama. De eso nos ocupamos ya en una Anaconda, en varios anteriores sobre Succession, así que no quiero aburrir acá. Bastante largo viene este episodio. ¿Habrá gente todavía escuchando? En fin. Pero en este último episodio, además de las locaciones, estuvo el significado hasta filosófico de ellas. Lo del aire en Manhattan es poder real, ya lo dijimos. El verdadero poder es el que tiene permiso para sobrevolar Manhattan. Y en este episodio es sin tierra firme. Millonarios que con todo lo que tienen no pueden pisar tierra firme. No tienen cómo volver. Barcos propios, aviones privados. Y frente a lo natural de la vida no hay poder. Dame con el piloto, pide Kendall. Dame con el piloto. No se puede, Ken. Está piloteando un avión. Todavía no me puse a pensar, dice Alegreto. Pero sospecho firmemente que no es azaroso. Aire, tierra, agua. ¿Qué cosas pasan en el aire? ¿Qué cosas pasan en la tierra? ¿Y qué cosas pasan en el mar o en el río? A esta altura, y aunque sea a ojo, podemos sospechar que está pensado. Buscan unos bajar, otros volver, y la realidad se impone en tierra. A lo largo de la serie hay ciertas cosas que pasan en el aire, otras en el agua, y aquel final de temporada tremendo en el barco. Este episodio es el wow absoluto del uso de todo esto. Dicen que estuvieron 5 días filmando pedazos sueltos en el barco y al final hicieron las 27 páginas de la escena del barco completa con 2 cámaras haciendo plano secuencia, y el editado final de la mayoría de los planos son esa versión completa. Una maravilla. Y como dice Bodeguita y Tour, microobras dentro de cada capítulo. Logan pidiéndole a sus subordinados que le cuenten un chiste, o Tom diciéndole a Greg que tenía 4 greguitos que gregueaban para él. Libuelita aporta otro punto, dice ella: la cámara, con la lógica de un reality más que una ficción clásica. No te digo heredera del dogma porque es demasiado, pero sí hay algo de esa crudeza ahí. Yo te digo, Libuelita, decí algo vos. Entonces, decilo vos. En la cámara en mano, en esa cosa del pulso que se siente, que en los primeros capítulos por ahí era más desconcertante, el zoom que entraba, que salía de la escena, que por ahí tenía en la mitad de la pantalla el hombro de alguien o el pelo de alguien. En la escena de la llamada se vuelve casi el propio pulso de la escena. Eso me impresiona un montón. Es algo que es muy del documental, muy del dogma, aunque sea un lugar común, del reality, ¿no? Hay algo del acompañar la acción que en Succession es muy identitario y que en este episodio, además de la textura de haber sido grabada en filmada, hay algo de eso que es como que le marca el pulso a la propia escena. Y al ser tan larga, se vuelve sobrecogedora. Algo similar dice @JulesSolar71. Él dice que le impactó, o ella, yo ya no sé, que le impactó en el último episodio la sensación del vivo, el no lugar donde sucedía todo esto. Marco Ye, la verdad es que puede ser mencionado como un gran one hit wonder de la filosofía, de la sociología, de la política. El no lugar es suyo, pero qué one hit. El no lugar es ese concepto que define a un espacio donde puede ser intercambiable para los seres humanos. El anonimato, los lugares de los grandes hoteles, los medios de transporte, supermercados, aeropuertos, campos de refugiados incluso. Y ahí no hay una relación. Este neologismo de Marco Ye, de su obra de 1992, Los no lugares, da la idea de una especie de rotura de la subjetividad. En el no lugar no hay relación, no hay contacto. Este no lugar se opone a la noción del lugar antropológico, donde aparece la identidad, donde aparece la modernidad. El no lugar vendría a ser otro estado, no es la modernidad.
Esta pelea de épocas, de tiempos, de paradigmas, también por supuesto es lo que recorre la época de ahora y Succession. De hecho, uno de los no lugares de Mark Ollé son los shoppings, y los nativos digitales encuentran como un lugar de reunión, como su sí lugar, los lugares para comer de los shoppings. Lo digital, los no lugares, la modernidad, el teléfono. El teléfono no es un no lugar, es pura identidad. La prueba más evidente es lo que nos implica cuando lo perdemos, lo perdidos que estamos cuando perdemos el teléfono. En este episodio es un personaje. Dice Lolta Warso, el celular como objeto omnipresente y central de la narración. El episodio 3 es el epítome de esa centralidad. El celular deja de ser una tecnología que sucede por momentos para pasar a ser parte del sujeto. Claro, millonarios que no pueden salir de donde están y su único vínculo con la vida es un teléfono. Sin tierra firme, literal, solo con un teléfono. No hay solo aires shakespearianos en Succession, también sombras de la tragedia griega, en la que un magnate es capaz de comerse a sus propios hijos con tal de mantenerlos alejados del trono. Una pelea entre el pasado y el futuro, la figura dominante y por la que se desata la guerra. No es por dinero. Es entre los viejos valores empresariales y las nuevas formas de neoliberalismo. Una explosión dentro de la política mundial, dentro de la compañía y dentro de una familia. En la temporada 3, cuando Connor, Shiv, Roman se aparecen en la casa de Rava, la ex mujer de Kendall, donde él está ubicado y agarró esa casa como búnker, él les ofrece tramar. ¿Y Ken les dice? Él habla de la camarilla podrida. Shiv se ríe y dice, camarilla podrida podría ser un buen nombre para una banda de rock. Kendall insiste y sostiene que esa camarilla podrida ha devorado el corazón de la democracia norteamericana. Dice que si limpiamos la marca podremos ser supersónicos. Él propone y dice, Amazon ya tiene 20 años, Gates es un anciano, seremos el centro global de noticias. Si combinamos las operaciones de noticias en los próximos 100 años, la información va a ser más valiosa que el agua. Se trata de dar un salto tecnológico, así que estamos en una gran posición, porque no estamos atados cultural o físicamente. Podemos ser omninacionales, reubicarnos. Lo que creo es que en este contexto la supremacía estadounidense está cayendo. Las personas se están matando con armas o drogas dentro de un imperio en declive. La compañía es un imperio en un declive de un largo siglo norteamericano. El panorama es que somos el final. Kendall tiene toda la razón del mundo. La agresividad de los negocios y el medirse la que te dije. La nueva generación de jóvenes empresarios, Harvard, el marketing contra los viejos, Murdoch contra Jack Dorsey. La dictadura explícita versus la dictadura velada. La transición de los viejos medios a los nuevos. La colisión ideológica entre compañías mediáticas más tradicionales del siglo XX y las que se fusionan con las grandes tech. Ese es el debate. Aquel que comentamos en su momento en el episodio Godzillas y King Kongs de Anaconda. La vieja guardia del poder del sueño americano, la que hizo la fortuna y hasta combatió en la guerra, contra un mundo nacido en un mundo repleto de dinero. Con community manager o no, a despedazarse. Hace poco le hicieron una nota a Damián Cifrón y él dice, a veces se dice que la gente va al cine para evadirse de la realidad, pero a mí me parece al revés. Uno va al cine para encontrarse con su realidad más profunda. En el cine uno ríe y llora con cosas que no se pueden falsear. El escapismo ocurre cuando te sentás todos los días en una oficina a trabajar en algo que te paga las cuentas, pero sabés que eso no te hace vibrar.
es ahí cuando te estás escapando. Eso no sos vos de verdad. Con Succession nos pasa algo así. Vibramos, nos emocionamos y encima vemos el mundo, la descripción del mundo actual. El respeto que nos tienen como audiencia. Eso emociona. En este último capítulo fue absolutamente evidente. Gracias Succession. Acá tenés un grupo fanático y seguidor porque nos has respetado hasta el final. Fue una realización de La Patriada Producciones.